Como yo en todo tomaba tantos pareceres, casi a nadie hallaba de este parecer, ni confesor, ni letrados que trataban. Traíanme tantas razones que no sabía qué hacer, porque yo, como sabía, era regla y veía ser más perfección, no podía persuadirme a tener renta. Y ya que algunas veces me tenía convencida, entornando a la oración y mirando a Cristo en la cruz tan pobre y desnudo, no podía poner a paciencia ser rica. Suplicábale con lágrimas lo ordenase de manera que yo me viese pobre como él. Hallaba tantos inconvenientes para tener renta y veía ser tan causa de inquietud y aun distracción que no hacía sino disputar con los letrados. Escribílo al religioso dominico que nos ayudaba. Envióme escritos de 2 pliegos de contradicción y teología para que no lo hiciese, y así me lo decía, que lo había estudiado mucho. Yo le respondí que para no seguir mi llamamiento y el voto que tenía hecho de pobreza y los consejos de Cristo con toda perfección, que no quería aprovecharme de teología, ni con sus letras en este caso me hiciese merced. Si hallaba alguna persona que me ayudase, alegrábame mucho. Aquella señora con quien estaba, para esto me ayudaba mucho. Algunos luego al principio decíanme que les parecía bien. Después, como más lo miraban, hallaban tantos inconvenientes que tornaban a poner mucho en que no lo hiciese. Decíales yo que si ellos tan presto mudaban parecer, que yo al primero me quería llegar. Ruegos míos, porque esta señora no había visto al santo Fray Pedro de Alcántara, fue el Señor servido viniese a su casa, y como el que era bien amador de la pobreza y tantos años la había tenido, sabía bien la riqueza que en ella estaba, y así me ayudó mucho y mandó que en ninguna manera dejase de llevarlo muy adelante. Ya con este parecer y favor, como quien mejor le podía dar por tenerlo sabido por larga experiencia, yo determiné no andar buscando a otros. Estando un día mucho encomendándolo a Dios, me dijo el Señor que en ninguna manera dejase hacerle pobre, que esta era la voluntad de su Padre y suya, que Él me ayudaría. Fue con tan grandes efectos, en un gran arrobamiento, que en ninguna manera pude tener duda de que era Dios. Otra vez me dijo que en la renta estaba la confusión y otras cosas en lor de la pobreza, y asegurándome que a quien le servía no le faltaba lo necesario para vivir, y esta falta, como digo, nunca yo la temí por mí. También volvió el Señor el corazón del presentado, digo del religioso dominico, de quien he dicho me escribió no lo hiciese sin renta. Ya yo estaba muy contenta con haber entendido esto y tener tales pareceres. No me parecía sino que poseía toda la riqueza del mundo, en determinándome a vivir de por amor de Dios. En este tiempo mi provincial me alzó el mandamiento y obediencia que me había propuesto para estar allí y dejó en mi voluntad que si me quisiese ir, que pudiese, y si estar, también, por cierto tiempo. Y en este había de haber elección en mi monasterio, y avisáronme que muchas querían darme aquel cuidado de prelada. Para mí, solo pensarlo era tan grande tormento que a cualquier martirio me determinaba a pasar por Dios con facilidad, a este en ningún arte me podía persuadir. Porque debajo del trabajo grande, por ser muy muchas, y otras causas de que yo nunca fui amiga ni de ningún oficio, antes siempre los había rehusado. Parecíanme gran peligro para la conciencia, y así alabé a Dios de no me hallar allá. Escribí a mis amigas para que no me diesen voto. 8. Estando muy contenta de no me hallar en aquel ruido, díjome el Señor que en ninguna manera deje de ir, que pues deseo cruz, que buena se me apareja, que no la deseche, que vaya con ánimo, que Él me ayudará y que me fuese luego. Yo me fatigué mucho y no hacía sino llorar, porque pensé que era la cruz ser prelada, y como digo, no podía persuadirme a que estaba bien a mi alma en ninguna manera, ni yo hallaba término para ello. Contélo a mi confesor, mandóme que luego procurase ir, que claro estaba era más perfección
y que porque hacía gran calor que bastaba hallarme allá a la elección, y que me estuviese unos días, porque no me hiciese mal el camino, mas el Señor, que tenía ordenado otra cosa, húbose de hacer, porque era tan grande el desasosiego que traía en mí y el no poder tener oración, y parecerme faltaba de lo que el Señor me había mandado, y que, como estaba allí a mi placer y con regalo, no quería irme a ofrecer al trabajo, que todo eran palabras con Dios, que, porque pudiendo estar a donde era más perfección, había de dejarlo, que si me muriese, muriese. Y con esto un apretamiento de alma, un quitarme el Señor todo el gusto en la oración, en fin, yo estaba tal que ya me era tormento tan grande que supliqué a aquella señora tuviese por bien dejarme venir, porque ya mi confesor, como me vio así, me dijo que me fuese, que también le movía a Dios como a mí. Ella sentía tanto que la dejase que era otro tormento, que le había costado mucho acabarlo con el provincial por muchas maneras de importunaciones. Tuve por grandísima cosa querer venir en ello, según lo que sentía, sino como era muy temerosa de Dios y como le dije que se le podía hacer gran servicio y otras hartas cosas, y di la esperanza que era posible tornarla a ver, y así, con harta pena, lo tuvo por bien. Ya yo no la tenía de venirme, porque entendiendo yo era más perfección una cosa y servicio de Dios, con el contento que me da contentarle. Pasé la pena de dejar a aquella señora que tanto la veía sentir, y a otras personas a quien debía mucho, en especial a mi confesor, que era de la compañía de Jesús, y hallábame muy bien con él. Mas mientras más veía que perdía de consuelo por el Señor, más contento me daba perderle. No podía entender cómo era esto, porque veía claro estos dos contrarios, holgarme y consolarme, y alegrarme de lo que me pesaba en el alma, porque yo ya estaba consolada y sosegada, y tenía lugar para tener muchas horas de oración. Veía que venía a meterme en un fuego, que ya el Señor me lo había dicho, que venía a pasar gran cruz, aunque nunca yo pensé lo fuera tanto como después vi. Y con todo venía yo alegre y estaba deshecha de lo que me ponía. Luego en la batalla, pues el Señor quería la tuviese, y así enviaba a su majestad el esfuerzo, y le ponía en mí flaqueza. No podía, como digo, entender cómo podía ser esto. Pensé esta comparación. Si poseyendo yo una joya o cosa que me da gran contento, ofrecéseme saber que la quiere una persona que yo quiero más que a mí y deseo más contentarla que a mí mismo. Descanso, dame gran contento quedarme sin el que me daba lo que poseía, por comentar aquella persona y como esté contento de contentarle, excede a mí mismo contento. Quítase la pena de la falta que me hace la joya o lo que amo, y de perder el contento que daba, de manera que, aunque quería tenerla de ver que dejaba personas que tanto sentían apartarse de mí, con ser yo de mi condición tan agradecida que bastara en otro tiempo a fatigarme mucho, y ahora, aunque quisiera tener pena, no podía. Importó tanto el no me tardar un día más para lo que tocaba al negocio de esta bendita casa, que yo no sé cómo pudiera concluirse si entonces me detuviera. Oh grandeza de Dios, muchas veces me espanta cuando lo considero y veo cuán particularmente quería su majestad ayudarme para que se efectuase este rinconcito de Dios, que yo creo que lo es, y morada en que su majestad se deleita, como una vez estando en oración me dijo que era esta casa paraíso de su deleite. Y así parece a su majestad escogido las almas que ha traído a él, en cuya compañía yo vivo, con harta confusión, porque yo no supiera desearles tales para este propósito de tanta estrechura y pobreza y oración, y llévanlo con una alegría y contento que cada una se halla indigna de haber merecido venir a tal lugar, en especial algunas, que las llamó el Señor de mucha vanidad y gala del mundo, a donde pudieran estar contentas conforme a sus leyes. Y hales dado el Señor tan doblados los contentos aquí, que claramente conocen haberles el Señor dado 100 por una que dejaron, y no se hartan de dar gracias a su majestad. A otras ha mudado de bien en mejor. A las de poca edad da fortaleza y conocimiento para que no puedan desear otra cosa, y que entiendan que es vivir en mayor descanso, aun para lo de acá,
estar apartadas de todas las cosas de la vida. A las que son de más edad y con poca salud, da fuerzas, y se les ha dado para poder llevar la aspereza y penitencia que todas. Oh Señor mío, ¿cómo se os parece que sois poderoso? No es menester buscar razones para lo que vos queréis, pero sobre toda razón natural, hacéis las cosas tan posibles que deis a entender bien que no es menester más de amaros de veras y dejarlo de veras todo por vos, para que vos, Señor mío, lo hagáis todo fácil. Bien viene aquí decir que fingís trabajo en vuestra ley, porque yo no lo veo, Señor, ni sé cómo es estrecho el camino que lleva a vos. Camino real veo que es, que no puertos y rocas para caer, porque lo están de las ocasiones. Senda llamo yo, y ruin senda y angosto camino, el que de una parte está en un valle muy hondo donde caer, y de la otra un despeñadero. No se han descuidado cuando se despeñan y se hacen pedazos. El que os ama de verdad, bien mío, seguro va por ancho camino y real. Lejos está el despeñadero. No ha tropezado tantico cuando le dais vos, Señor, la mano. No basta una caída ni muchas, si os tiene amor y no a las cosas del mundo, para perderse. Va por el valle de la humildad. No puedo entender qué es lo que temen de ponerse en el camino de la perfección. El Señor, por quien es, nos dé a entender cuán mala es la seguridad en tan manifiestos peligros como hay que andar con el hilo de la gente. ¿Y cómo está la verdadera seguridad en procurar ir muy adelante en el camino de Dios? Los ojos en Él, y no haya miedo se ponga este sol de justicia, ni nos deje caminar de noche para que nos perdamos, si primero no le dejamos a Él. No temen andar entre leones, que cada uno parece que quiere llevar un pedazo, que son las honras y deleites y contentos semejantes que llama el mundo. Y acá parece hace el demonio temer de musarañas. 1000 veces me espanto, y 10.000 querría hartarme de llorar y dar voces a todos para decir la gran ceguedad y maldad mía, porque si aprovechase algo para que ellos abriesen los ojos, ábranselos el que puede por su bondad, y no permita se me tornen a cegar a mí. Amén. Prosigue en la materia comenzada y dice cómo se acabó de concluir y se fundó este monasterio del glorioso San José y las grandes contradicciones y persecuciones que después de tomar hábito las religiosas hubo, y los grandes trabajos y tentaciones que ella pasó, y cómo de todo la sacó el Señor con victoria y en gloria y alabanza suya. Partida ya de aquella ciudad, venía muy contenta por el camino, determinándome a pasar todo lo que el Señor fuese servido muy con toda voluntad. La noche misma que llegué a esta tierra, llega nuestro despacho para el monasterio, y breve de Roma, que yo me espanté, y se espantaron los que sabían la prisa que me había dado el Señor a la venida, cuando supieron la gran necesidad que había de ello y a la coyuntura que el Señor me traía, porque hallé aquí al obispo y al santo fray Pedro de Alcántara y a otro caballero muy siervo de Dios, en cuya casa este santo hombre posaba, que era persona donde los siervos de Dios hallaban espaldas y cabida. Entrambos a dos acabaron con el obispo admitiese el monasterio, que no fue poco por ser pobre, sino que era tan amigo de personas que veía así determinadas a servir al Señor, que luego se aficionó a favorecerle. Y el aprobarlo a este santo viejo, y poner mucho con unos y con otros en que nos ayudasen,
fue el que lo hizo todo. Si no viniera esta coyuntura, como ya he dicho, no puedo entender cómo pudiera hacerse, porque estuvo poco aquí este santo hombre, que no creo fueran 8 días, y eso es muy enfermo, y desde a muy poco le llevó el Señor consigo. Parece que había guardado su majestad hasta acabar este negocio, que había muchos días, no sé si más de 2 años, que andaba muy mal. Todo se hizo debajo de gran secreto, porque a no ser así no se pudiera hacer nada, según el pueblo estaba mal con ello, como se pareció después. Ordenó el Señor que estuviese malo un cuñado mío y su mujer no aquí y en tanta necesidad, que me dieron licencia para estar con él. Y con esta ocasión no se entendió nada, aunque en algunas personas no dejaba de sospecharse algo, más aún no lo creían. Fue cosa para espantar, que no estuvo más malo de lo que fue menester para el negocio, y en siendo menester tuviese salud para que yo me desocupase y él dejase desembarazada la casa, se la dio luego el Señor, que él estaba maravillado. Pasé harto trabajo en procurar con unos y con otros que se admitiese, y con el enfermo, y con oficiales para que se acabase la casa a mucha prisa, para que tuviese forma de monasterio, que faltaba mucho de acabarse. Y la mi compañera no estaba aquí, que nos pareció era mejor estar ausente para más disimular. Yo veía que iba el todo en la brevedad por muchas causas. La una era porque cada hora temíame habían de mandar ir. Fueron tantas las cosas de trabajo que tuve que me hizo pensar si era esta la cruz, aunque todavía me parecía era poco para la gran cruz que yo había entendido del Señor había de pasar. Pues todo concertado fue el Señor servido que, día de San Bartolomé, tomaron hábitos algunas y se puso el Santísimo Sacramento, y con toda autoridad y fuerza quedó hecho nuestro monasterio del glorioso Padre nuestro San José, año de 1562. Estuve yo a darles el hábito, y otras 2 monjas de nuestra casa misma, que acertaron en estar fuera. Y como en esta que se hizo el monasterio era la que estaba mi cuñado, que como he dicho, lo había él comprado para disimular mejor el negocio. Con licencia estaba yo en ella, y no hacía otra cosa que no fuese como parecer de letrados, para no ir un punto contra obediencia. Y como habían ser provechoso para la orden por muchas causas, que aunque iba en secreto y guardándome no lo supiesen mis prelados, me decían lo podía hacer.